Clear to engage the mover to the north. Fire. Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Se puede, se podría si quisiéramos. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes, notas con Rafael Yelpi, Carlos Bartolomé, Carmita Batle, Soraya Guevara, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438 5867. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424 1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Grupo OSDE. Centre Catalá, 115 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En el Espacio Cultural Fraternitas de Moreno 1056 puede verse una muestra de Soraya Guevara, trabajos realizados en vitrofusión. De lo transparente a lo turgente es el nombre de la muestra que estás haciendo en Fraternitas, en el Espacio Cultural. Sí. ¿Es vitrofusión? Vitrofusión, exactamente, es vidrio fundido. Explica un poquito la técnica. Bueno, nosotros trabajamos el vidrio con esmaltes que son vitrificables, que son compatibles entre sí, aparte, y según la técnica lleva una horneada, 2 o 3, dependiendo de lo que queramos lograr, ¿no es cierto? Trabajamos con grisallas, con esmaltes, con polvos de vidrio para lograr las transparencias, y bueno, y todo eso lleva una curva de horneada diferente según lo que usemos, lo que utilicemos. ¿La idea primera te lleva a hacer un boceto o trabajás en forma directa? Generalmente trabajo en forma directa porque no tengo posibilidad de saber cómo va a quedar antes de hornearlo. Generalmente el horno hace que la pieza se transforme, que también eso es muy interesante. ¿El material y el color se transforman las dos cosas? Exactamente, se transforman las dos cosas. Generalmente el color que tenemos en los esmaltes sin cocer, sin cocinar, sin hornear, es de una forma y cuando lo horneamos es de otra. ¿El horno a qué temperatura? Nosotros manejamos el horno de vidrio solamente en este caso y en algunos casos llevamos a un full que llamamos al 840 más o menos, con una curva, con mesetas y con recocido, o un 790. ¿Estudiaste?
Sí, estudié mucho con Miguel Díez en Buenos Aires y sigo yendo porque siempre hay algo nuevo para aprender. Y a tu vez ahora también haces docencia. Y ahora tengo un taller, hace 15 años que tengo el taller. Empecé con vitro, en realidad, con técnicas simples de vitro y bueno, después empecé con vitrofusión y ahí ya el vidrio me atrapó totalmente. ¿Y qué te llevó al vidrio? Porque pudiste haber elegido escultura, dibujo, grabado, elegiste este tipo de manifestación artística. ¿Por qué fue? En realidad lo que me gustó fue la transformación del vidrio. O sea, ver un objeto, el vidrio, verlo plano, frío y poder lograr una forma, poder lograr pintarlo, poder lograr tantas técnicas diferentes, fue lo que me atrapó del vidrio realmente. Háblame de esta obra que llamás Desgarrado, Soraya. Sí, es una obra que tiene 7 capas de vidrio. Comenzamos con un vidrio para las transparencias, que es el que se ve al final. Lleva un vidrio para los accesorios, o sea que son las plumas. Después se pinta el torso, se pinta el fondo del torso y adelante lleva, en este caso, el reloj y las llaves que de alguna manera habla del tiempo, ¿no es cierto? Y después, por último, le coloqué 2 vidrios quebrados o rotos para que le dieran volumen al torso y diera esa imagen de rotura. ¿La telaraña? La telaraña tiene 3 horneadas. Entonces, la telaraña primero la trabajé las líneas solas, líneas muy finitas, una sobre otra, las horneé sobre una manta rígida, luego trabajé lo que sería la base, porque lleva un orificio en el medio que para los que cortan vidrio saben que es muy difícil lograr ese orificio en el medio, y la tercera horneada es donde coloqué los alambrecitos para que fundiera junto con el vidrio. El paso del tiempo es el nombre de esta, contanos. Bueno, el paso del tiempo es, en este caso, de 5 vidrios, también de capa sobre capa. Primero dibujé cada uno de los rostros, están realizados los 3 rostros por separado. Después del rostro, ¿Dibujados por vos no es transferencia? No es transferencia, están dibujados con técnica de plumín y liner, en grisalla de alta temperatura, porque hay grisalla de baja temperatura, en este caso es alta temperatura. Luego hice los accesorios, o sea, las flores, las pulseras, las mariposas. Por último, pinté el fondo de los rostros y atrás de todo, en el último vidrio, es donde va el esgrafiado con las transparencias. En este caso usé 5 vidrios y otra curva de horno porque es, digamos, una técnica que lleva un cierto grosor de vidrio que se tienen que unir, y la idea mía era que se unieran los 3 en el horno espontáneamente, no quería hacerlo yo en una sola pieza. Este retrato de Jodrich Hermann está hecho de una forma diferente. Sí, es un micromosaico, o sea que está tomado de la foto, las luces y las sombras, donde se trabajan los negros, blancos y grises. Le di un toque de color a la boca porque bueno, es muy característico de ella. Y está trabajado con un vidrio que se llama Spectrum, porque en el vidrio Spectrum logramos la gran variedad de colores y aparte es muy noble para cortarlo en piezas chiquitas. Entonces por eso está trabajado así y es un micromosaico. ¿Queda un margen en esta técnica para que algo que pueda ser en principio un error lo reviertas y lo conviertas en un acierto? Es decir, ¿hay un margen para la espontaneidad, para la casualidad, o todo es milimetrado, cosa por cosa, y no se puede permitir un error en absoluto? Es muy difícil permitir el error en este caso. Yo trabajo sobre el vidrio, lo pongo en el horno, tengo una cierta expectativa pensando que va a quedar bien por cómo lo hice, y si queda mal no tengo vuelta atrás. O sea, esa pieza se desecha. Si es algo que no era lo que yo esperaba, no tengo manera de revertirlo. Podemos, en una segunda horneada, corriendo el riesgo de que se quiebre o que quede opaco, porque ya el vidrio es como que se estresa. Entonces, bueno, generalmente es una sola oportunidad en el trabajo, por eso tratamos de que quede lo mejor posible. A veces nos sorprende gratamente,
porque tenemos una técnica, la aplicamos, pensamos que a lo mejor puede quedar no muy bien y gratamente nos sorprende porque queda fantástico. Con ese grado, con ese margen que hay de que la obra varía, ¿cuál es el porcentaje de satisfacción que te brinda? 100 obras, van variando por la cocción, etcétera, etcétera. ¿El 90% te deja bien, un 10% no, 50 y 50, 80 y 20, cómo es? Con el transcurso del tiempo y de la experiencia ha ido variando. Al principio por ahí no quedaba como yo quería, al principio cuesta mucho tomarle la mano a las horneadas, pero con el paso del tiempo eso uno lo va manejando mucho mejor. Yo diría en este momento un 90%. Hay un terremoto en Rosario, un temblor del que empezás a darte cuenta en este momento y todo se va a caer, se va a romper. Tenés tiempo solamente de salvar una pieza de esta muestra. ¿Qué pieza salvás? En este momento salvaría Mujer en el Bosque. En este preciso momento es una obra que me dio mucha satisfacción porque me sorprendió gratamente, quedó mejor de lo que pensaba. Soraya, ¿tenés una definición para el arte? Y el arte es la creación. Yo tengo una frase para el arte más que una definición y digo que el arte existe porque la vida no alcanza. ¿Hasta cuándo se puede visitar la muestra? Hasta el 6 de agosto. El 6 de agosto termina la muestra, así que los espero a todos. Quiero agradecer infinitamente a Marisa y al Espacio Cultural Fraternitas por esta posibilidad de poder mostrar lo que uno hace, porque realmente lo hago con mucho cariño y me gusta que la gente vea lo que se puede hacer con el vidrio realmente, ¿no? Porque es lo que más le llama la atención, que con el vidrio se puedan lograr estas cosas. Amigos mexicanos con los cuales estuve cenando anoche, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas. Ahora que lo pienso, creo que me estaban insultando porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar. Pero también me explicaban que las islas Carajo son unas islas que están en el Océano Índico. 2 minutos. Parece que hubiera hablado más tiempo que 2 minutos, pero que las Islas Carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el café con coñac. Y acá apareció como mala palabra. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Esto decía Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua en 2004. Es parte de lo que puede verse en la excelente muestra que en su homenaje al cumplirse 10 años de su muerte se exhibe en el centro cultural que lleva su nombre, San Martín y San Juan. La muestra se llama Fontana Rosa y los clásicos y es parte del trabajo del artista no demasiado conocido como otros suyos. Se trata de adaptaciones de obras famosas con un humor corrosivo que muchas veces comienza ya
desde el mismo nombre. Por ejemplo, en lugar de llamarse La cabaña del tío Tom, su adaptación se llama La cabaña del tío Sam. Y en lugar de llamarse El hombre y la bestia, se llama Más bestia que el hombre. Se trata de una muestra auspiciada por Sancor Seguros. Estuvimos allí la noche de la inauguración, hablamos con el director del Centro Cultural, Roberto Fontana Rosa, Rafael Yelpi, y con el curador de la exposición, Carlos Bartolomé. Yelpi y Bartolomé, estamos inaugurando una muestra del negro de algo no demasiado conocido. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, esa fue la intención. En realidad, cuando empezamos a pensar cuál podría ser un homenaje, digamos, importante, y si era posible diferente, a Roberto en el 10º aniversario de su lamentada muerte, pensamos que Inodoro Pereira y Bugui el Aceitoso eran, digamos, ya figuras demasiado transitadas en general, ¿no? Y que las exposiciones sobre él siempre se basaron en sus dibujos, todo muy valioso. Entonces me acordé que había una serie de historietas paródicas que él hizo en la década del 70, que aparecieron inicialmente en la revista Chau Pinela, dedicada a algunas de las grandes obras de la literatura universal y a otras grandes personajes. Por ejemplo, además de la Ilíada y la Odisea y la Isla del Tesoro y Moby Dick, también está El Flautista de Hammond, que en realidad es un cuento popular, La cabaña del tío Tom, que él la traslada a la cabaña del tío Sam, con ese... Ahí están partes ya en algunos de los títulos, está la propia... Cuya ironía es feroz directamente. No, sí, seguro. Y además ahí ya está en los títulos, en algunos casos de los títulos está la cosa paródica que él... Bueno, y nos pareció que eso sería importante. Bueno, pedimos autorización a los herederos, a Gabriela May y a Franco Fontana Rosa, y a Nora Boni, que fue la que tenía el ejemplar viejo de la Urraca del año 70, donde se había publicado en colores esa serie de historietas. Hay una edición posterior, ahora cercana, de la Editorial Planeta, pero es en blanco y negro. Esta me parece que fue una de las pocas veces que el negro autorizó a colorearla. No las coloreaba, pero autorizó a colorearla. Bueno, y a partir de ahí, con la valiosísima colaboración de Carlos Bartolomé, que es el curador de la muestra, que fue el que inventó estos mecanismos tan interesantes, que convierten a las reproducciones en libros giratorios para que la gente vaya leyendo, y una parte interactiva que está más abajo en las salas Schiavoni, donde hay también la posibilidad de ver videos del negro, entre ellos el famosísimo ya del Congreso de la Lengua, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la propuesta. Excelente la idea de exhibir así la obra del negro. Bueno, la idea era, había que ser tan irreverente como él, ¿no? Entonces, poner las obras, convertirlas en obra de arte pegada en las paredes no era tan importante como que la gente recupere el contacto que se tiene con la revista. Lo que pasa es que estas revistas tienen 2,20 metros. Y después la otra posibilidad, las nuevas generaciones que están acostumbradas a lo digital y a las pantallas, pueden ver las historietas, pero no convertidas en videos, sino como historietas, respetando al autor, ¿no? Que es un autor de papel y tinta. Y después... La viñeta respectiva, ¿no? La puede ir leyendo en pantallas. Y después nos pareció muy importante, porque tal vez estamos cometiendo el error argentino de siempre festejar la muerte de la gente, no digo festejar, sino... Digamos conmemorar. También quisimos ponerlo en vivo y ahí está el negro diciendo su famoso parlamento del Congreso de la Lengua, para que las nuevas generaciones lo puedan escuchar y entiendan la profundidad de su ironía. De todas maneras, si bien no puede decirse que uno festeja la muerte, sin ninguna duda es un tipo al que recordamos siempre con alegría, además del cariño, ¿cierto? Porque todos tenemos una anécdota de él. El otro día, no hace demasiado tiempo, hablando con vos del negro precisamente, yo decía que me marcó mucho, me parecía valioso como hombre el hecho de no haberse escondido nunca y sobrellevar su enfermedad de la forma que lo hizo. Seguro. Con una gran dignidad, sí, realmente una cosa... Es una palabra, dignidad. Conmovedora, una dignidad conmovedora realmente. Y permitiese incluso cierta dosis de humor sobre su propia desgracia. Esa foto, ¿no?, que está allí de él, que se la sacamos para la ocasión del Congreso de la Lengua, era el momento en que había afectado ya su mano, pero el tema fue así: tenés que tener esto con la mano, y me dice, la derecha te la debo. Es decir, no tengo problema. Y vos ves la foto y te da expresión de una serenidad, de una, no te digo alegría, pero una
una foto, no es una foto triste, digamos, ¿no? Es una foto hermosa del negro. Creo que gente así se la recuerda de esta manera, ¿no? Con alegría. ¿Anécdotas para mencionar ahora? No, las anécdotas con los libros es que para los chicos es una cosa divertidísima, entonces uno se llevó la tapa puesta, digamos. Les ruego por favor que lo lean como un libro, que no se pasan las hojas tan rápido. Del negro nada, todo, sí, yo lo conocí en el año 68, mirá si pasaron años y décadas en realidad de amistad. Ustedes compartieron mucho, sí. Muchas cosas compartimos, sí. Entre esas. Siempre con una mutua parquedad. El negro era un tipo tímido, cuando yo lo conocí era muy tímido. Y durante gran parte de su vida, yo creo que casi toda su vida, guardó cierto grado de timidez que la fama, digamos, de los medios, de la invasión, que lo obligaron a aflojar un poco la coraza y bueno, y se abrió mucho más. Pero era parco, no era demasiado. Sí. Cuando uno habla de la famosa mesa de los galanes, en la mesa de los galanes no sé por qué le pusieron galanes, entre otras cosas, pueden dar fe de que él no hablaba mucho, él escuchaba mucho y además tomaba nota de algunas anécdotas, de los personajes, el gran mérito del negro que también se refleja en estas historietas incluso, ¿no? El gran manejo del lenguaje coloquial, de la cosa cotidiana, de la circunstancia citadina, digamos, vista a través de la vidriera de un bar, por ejemplo. Es fantástico. En ese sentido, el lenguaje coloquial y la posibilidad de escribir para que lo entienda todo el mundo es un mérito que pocos tienen en la literatura argentina. Carlos, ¿y vos cómo lo recordás? Bueno, no tuvimos una continuidad ni una amistad como la que tiene el negro, pues yo llegué a Rosario en los años 70. Pero de todas maneras los pocos contactos que tuvimos es lo mismo, un grande. Es decir, vos sentías que estabas adelante de un grande y además había seguido su carrera desde la época de Hortensia, que fue como nos llegó a nosotros al país gracias a la obra increíble de Cognini, que vio inmediatamente los enormes valores que tenía el negro. Y eso es así, yo siempre digo, me dice él, vos sos el curador, yo soy un admirador en realidad, porque los curadores son cosas mucho más importantes. Digamos, esta es una obra de admiración. De admiración y de decisión para ver cómo se exhibía la obra. O sea, eso es lo que hace un curador finalmente, ¿no? Lo han compartido porque vos decidiste qué y vos cómo. Sí, bueno, fue de las irreverencias de Rafael que me dijo, bueno, lo curás vos. Y así nomás fui designado. ¿Y el tema ese de transitar el invierno de una sala a la otra? Esas son ¿cómo te podría decir? Las delicias y las casi cosas increíbles de la tecnología, ¿no? La gente que va a circular de aquí hasta la sala que viene va a recorrer un pequeño pasillo donde el piso parece que se les va a mover, porque está poblado de hojas que se van a dispersar como una ola de viento cuando la gente pase hasta el otro espacio donde está así la cosa interactiva de los videos y todo lo demás. ¿También idea del curador? Sí, era un pequeño homenaje para que la gente aparte la hojarasca y vea el cielo donde seguramente el negro se está riendo. ¿La muestra hasta cuándo se va a poder visitar? Hasta el 20 de agosto, desde hoy 20 de julio hasta el 20 de agosto. Si debieran ponerle una palabra al negro, lo que sea, y en cuanto a lo que sea, como hombre, como artista, como rosarino, como centralista, ¿cuál sería la palabra? Para mí es integral, es un tipo que hizo, pensó y habló y hablaba como era, digamos, un tipo, y eso es muy raro, sobre todo en estas épocas de las posverdades. Una sola palabra, irrepetible. El negro más querido de Rosario a todo color. Llega a la muestra Los Clásicos según Fontana Rosa. Una exhibición multimedia para que leas historietas como nunca lo hiciste. 20 de julio al 20 de agosto, Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Invita Grupo Sancor Seguros. Desde la semana pasada, en la Plaza Montenegro, a metros del Centro Cultural, hay ahora una escultura representando a Fontana Rosa, obra de la artista Carmita Batle, autora también de la escultura de Alberto Olmedo que está en el Parque Norte. Contame sobre la obra que está exhibiéndose acá en la Plaza Montenegro, Carmita. Bueno, representa al negro Fontana Rosa. Se me ocurrió hacerlo en una mesa de bar porque era el lugar donde él se inspiraba y ahí 3 de los personajes más populares de él. Y además una hoja al descuido donde hay parte de la biografía de él, como si él hubiera dejado una hoja sobre la mesa al descuido y está escrita la biografía de ella para salir para salir de la clásica placa, ¿no es cierto?, que es más frío. A mí me interesa que los trabajos, sean para que la gente se integre, para que los viva.
Como Por Olmedo, que está en el Parque Norte. Olmedo es increíble, la gente como lo siente que él está ahí. Así que bueno, eso es lo que a mí me gusta, que la gente lo viva, que se acerque, que se tomen una fotografía, y es por eso que puse una silla. Es gracioso porque toda la gente va y quiere correr la silla, pero es toda una sola pieza. La silla, la mesa y... Es toda la obra. Claro, está todo hecho una sola pieza. ¿Técnicamente? Y técnicamente yo empiezo trabajando con arcilla, después hago los moldes en goma, y esos moldes los mando a la fundición, que es de Buenos Aires, Bujas, que es una fundición que lo hace con el sistema de la cera perdida, que es el más viejo y el más fiel. No hay ningún sistema que sea fiel como la cera perdida. Y después voy allá, por supuesto, a trabajar, a hacer cositas allá mientras ellos lo están fundiendo, antes de fundirlo, mejor dicho, cuando está a la cera. ¿Tu formación cuál es, Carmita? Yo me recibí en la Escuela Provincial de Bellas Artes, ahí estudié 6 años, y después fui a la superior, que depende de la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional de Rosario. Pero realmente donde aprendí, donde viví 6 años hermosos, fue en la Escuela Provincial, que ya no está más, el edificio se tiró abajo, ahí en la calle San Martín, entre Urquiza y Tucumán. Y fueron 6 años que a mí, no sé, me llenaron la vida, porque te encontrabas con unos profesores que iban con un amor, con una sensibilidad, y bueno, le debo mucho a eso. Y volviendo al negro, ¿cómo lo hiciste? Es decir, ¿lo conociste? ¿Fueron muchas fotografías? ¿Viste videos? ¿Cómo hiciste la obra en volumen? Yo personalmente no conocía a ninguno de los dos negros, ni Olmedo ni Fontana Rosa. Entonces me tuve que guiar por fotografías y videos. ¿Fue difícil? ¿Cómo? ¿Fue difícil? ¿Qué te puedo decir? Cuando se trabaja con la cabeza es muy emocionante, medio desesperante el hecho de estar logrando el parecido. Así que eso te crea unas emociones y unos momentos. A mí me cuesta mucho, sobre todo dado que estamos en Francia, me cuesta mucho hablar de arte conceptual en un caso como este. No es conceptual. No hay reemplazo de la obra matérica por un concepto, por una idea. No es conceptual. No es conceptual. A ver, ¿qué espero yo frente a una obra de arte conceptual en un museo, con mi sensibilidad contemporánea a cuestas? Espero entrar al museo y ver ¿qué? ¿Qué? Una plaquita con el nombre de la obra y una descripción sucinta de sus intenciones, figurativas o no, para luego cotejar toda esa información con la ausencia, total o parcial, de la obra en sí en términos físicos. Bueno, a ver, yo creo que estoy de acuerdo, pero en cambio sí veo una sustitución interesante de la forma por la idea. No es conceptual. Cecilia Jiménez expresó ante las cámaras de televisión, que bueno, son en este caso un sucedáneo de tu plaquita de museo. De ninguna manera, no voy a aceptar de ninguna manera que el museo sea sustituido por el éter de la cámara. Por favor, un pedo de la canasta de los tiempos, Valerí. Cecilia ha expresado: si he pecado por pintarlo, pido perdón, pero no he podido terminarlo. Y yo creo que es allí donde su obra abierta, inconclusa, no es tanto la restauración del Ecce Homo en sí, sino esta frase, donde combina creación con culpa, fe con... Bueno, es imposible. De verdad, me resulta imposible aceptar esta obra en el canon de nuestra cátedra. Como comprenderás, me resulta imposible y no nos vamos a poner de acuerdo. Para poder aceptar esta chapuza como obra de arte, yo tengo que tener, no sé, por lo menos un mínimo de sospecha de que su autora ha querido
destrozar el original, por ejemplo. Y yo no creo que esta señora tenga idea de lo que está haciendo. No, no hablemos de destrozo porque si no tendríamos que sacar del canon y todo el programa, todo el bruto, todo lo que se propone con su generación. No simplifique porque no es eso lo que yo digo. Yo no simplifico. Lo que digo es que si limitamos a la entrada de categoría del arte solo lo que tiene intención académica o antiacadémica y dejamos de lado lo que está en el medio, en la frontera. ¡Ay, no, por favor! No me hables desde el argumento de la frontera, de la debilidad de la frontera, ¿eh? Rafael Spregelburg nació en Buenos Aires en 1970. Es actor, director y dramaturgo. Trabajó en televisión e hizo varias películas, de la cual posiblemente la más recordada, la más conocida sea El hombre de al lado. Puede decirse que Spregelburg es famoso, pero no popular. No es conocido masivamente, pero sus obras se dan en diversos países, han sido traducidas a muchos idiomas y él mismo dicta cursos y talleres en diferentes lugares del mundo. Ha ganado muchísimos premios, tanto en nuestro país como en el extranjero. Estuvo en Rosario como parte de las actividades de la muestra Mínimo Teatral, que puede verse en el Macro. Dio 2 funciones de su obra El fin del arte y además participó de una charla. El fin del arte parte del incidente real que muchos recordarán ocurrido en 2012 cuando una octogenaria, Cecilia Jiménez, decidió restaurar el Cristo de su parroquia, Ecce Homo. La parroquia queda en Borja, Zaragoza, España. El resultado fue desastroso. La obra concluyó en un mamarracho que, sin embargo, ubicó al pueblo de Borja en el mapa turístico mundial. Desde entonces, la gente paga entrada para ver cómo quedó la obra y además se puede llevar diversos souvenirs. Ella se disculpó diciendo que no había podido terminar su trabajo. La pintura era una reproducción de una pintura de Guido Reni y a Jiménez ha logrado muchísima repercusión a partir de ese suceso. Eso fue tema de una película, de una canción y lo es ahora de la obra de teatro de Spregelburg. Por si fuera poco, fue contratada como asesora del departamento creativo de una agencia de publicidad madrileña. Spregelburg toma el suceso y hace que en su obra 2 profesores de arte de una universidad francesa, él francés, ella belga, con la intervención de una alumna francesa cuyo nombre, nada casual, es París, y su padre, inmigrante portugués, discutan sobre incluir o no a Cecilia Jiménez en el programa de la materia que enseñan. El fin del arte fue premiada en Arteba en 2014. Habla, obviamente, sobre el arte, sobre la proliferación y la destrucción de las imágenes, los límites y las fronteras. Una obra inteligente que obliga a la reflexión. Vemos parte de la charla en el Macro. Esto es un fragmento de una pieza que se llama El fin de Europa, que yo no he conseguido estrenar todavía, que lleva 5 años de cultivo. Esta quizás es la primera de las piezas que nace con cierta independencia del formato del fin de Europa. Es una obra que voy a estrenar recién en octubre en la Comédie de Caen, en Normandía, en Francia, en francés, con un elenco franco-belga. Por eso muchas de las referencias de la obra tienen que ver con cosas muy puntuales y muy anecdóticas de estos actores que la hacen en su lengua original, que es el francés. Yo me tuve que retraducir del francés al castellano en un ejercicio disparatado, como decías antes, entre lenguas, ¿no? Yo el francés lo hablo mal, además, no lo hablo muy bien, con lo cual en el error, cuando escuchaba que los actores decían algo que yo no entendía, encontraba algo de mi propio castellano que me interesaba más que aquello que ellos estaban diciendo con claridad y volvía a la traducción, provocaba un error y se los devolvía a ellos en francés a ver qué les pasaba. Pero la pieza es El fin de Europa y está contenida en ella alrededor de 8 o 10
finales. Este es el fin del arte, pero también está el fin de la historia. Son distintos como fragmentos. Son fragmentos deliberadamente diferentes que confluyen como un embudo en una pieza un poco mayor, de unos 45 minutos. Todas estas tienen entre 20 y 30 minutos de duración. Y la última pieza, que es el fin de Europa, que es una especie de pizarra a la europea. Si querés te cuento un poco más en detalle por qué lo digo así. Pero sí, son como bocetos para el fin de Europa. He tomado como acontecimientos de la historia reciente, los he disfrazado, los he transformado en algo, y luego me he preguntado cuánto de eso tenía valor o sentido fuera de Europa. Claro. Bueno, se lo ha preguntado él, en realidad, que quien me ha pedido esto se me ocurrió la idea de extraerlo cuando Federico Baeza en Arteba hace ya dos o tres años presentó como proyecto a concurso, como proyecto de jóvenes curadores, esto como si fuera una obra de museo. Es decir, a nosotros dentro de Arteba, una galería de arte, de consumo, de compra de cuadros, ¿lo digo bien? Muy bien. De pronto en una sala estábamos nosotros diciendo este texto. Y bueno, ganó el concurso con esta osadía. Y claro, resignificó un montón algunos aspectos. De hecho, reescribí bastante a partir de esa experiencia. Pero el formato pequeño no serviría para teatro en sí. Yo no puedo ir a un teatro y montar una obra de 30 minutos. Claro. No habría teatro que me dijera, sí, vení, puedes hacer. Ahora, hay una cosa que encima tiene un sello de teatro bombón, incluso no tanto, pero hay lo de microteatro que surgió en España producto de la crisis, sobre todo en Madrid y Barcelona, grandes urbes, donde ante la falta de subsidios y de formas de financiar el teatro tradicional de esas ciudades, los actores empezaron a concebir obras de 7 a 15 minutos, a darlos en espacios muy pequeños, en casas, con distintas habitaciones, donde el público sacaba como copetines 5 o 6 entradas para picotear, como ir de tapeo, ¿sí? Una cosa medio madrileña. Ahora están por hacerlo en Buenos Aires, pero han comprado un enorme predio para estrenarlo, con comida y teatro de 15 minutos, como si fuera un emprendimiento comercial. Es decir, que siempre hagas lo que hagas, si está entre el territorio del arte y del error, el mercado sabrá cómo convertirlo en dinero, como dice la obra. Yo no tengo nada en contra de esto, pero me parecen peligrosas las etiquetas, las definiciones, como si el futuro del arte estuviera solo en reducir el teatro a píldoras de consumo más inmediato, pensando que el público, bueno, como su cabeza está ya moldeada por el WhatsApp, ya nadie habla por teléfono, nadie se llama para tener una conversación. Ahora te dejan monólogos de WhatsApp que vos los escuchás cuando querés. Hay como una enorme flexibilidad respecto de cómo consumir la comunicación. Y si el teatro es muy obediente a ese deber ser, va a terminar produciendo esto, un microteatro, algo completamente inofensivo que rápidamente se va a poder deglutir. Bueno, Beckett tiene piezas de microteatro que son difíciles de deglutir, ¿no? Si vamos al caso. Me parece que siempre los formatos son una trampa al teatro. La grandeza del sistema teatral consiste en que es revertible todo aquello que el título te vende como envoltorio, como paquete. En el caso de los fines, el fin de la historia, el fin de la nobleza, el fin del arte, claro, el espectador cree que asistirá finalmente a la explicación. Tiene algo muy divertido más que la palabra fin, tanto en francés como en castellano, que son los idiomas en los que más o menos se está manejando. Es fin como el final y también como finalidad. Uno podría pensar que es la finalidad del arte. ¿Cuál es el fin del arte? ¿No? Este doble juego en todas las piezas está también trabajado como, yo diría que como ironía, como una regla polisémica para aumentar la cantidad de cosas que la obra puede llegar a decir. Entrevisté a Spiegelburg después de las representaciones de El fin del arte y la charla que dio en el Macro. Estaba muy cansado y tanto él como el curador de la obra debían volver a Buenos Aires esa misma noche. Habían llegado por la tarde a Rosario. Habló sobre la obra, sobre el trabajo, el problema de traducir, los problemas también del lenguaje y un planteo del pintor y filósofo Eduardo del Estal.
Obliga a pensar y también obliga a sentir. En aquellos lugares donde no hay categorías de pensamiento que puedan explicar lo que estás viendo, surge la emoción. La emoción siempre es una respuesta no intelectual, sino una especie de pulsión por abrazar el mundo, producto de que te faltan las categorías intelectuales para describirlo, ¿no? Y me parece que la obra está más bien llena de ese tipo de elementos. Sí trabajo naturalmente con discusiones supuestamente intelectuales, con categorías, qué es arte, qué no lo es, cuándo adviene lo contemporáneo, cuándo deja de ser. Pero puestas en una situación de juego, como es la teatral, todo eso es una maquinaria de producción de disparate, sobre todo, ¿no? Sí, yo tengo todos los problemas posibles que te puedas imaginar con todas las traducciones posibles y con cada cultura. Bueno, el territorio de la contienda es diferente, ¿no? Hay que entender que en el problema de la traducción se mezclan dos cosas: las capacidades de las lenguas para expresar determinado campo asociativo, pero sobre todo el ida y vuelta nunca es ida y vuelta. Es común, yo soy traductor teatral también, yo traduzco del inglés y del alemán al castellano, y yo cuando traduzco una pieza alemana o inglesa no tengo que explicarla, yo la traduzco y todos sabemos más o menos que la obra fue escrita en Inglaterra o en Alemania y que por lo tanto dice o deja de decir esto. En cambio, cuando uno es traducido de una lengua periférica, como es el castellano argentino, a una lengua central, como puede ser el francés, el inglés o el alemán, allí las operaciones son más complicadas. ¿Cómo le explico a un traductor? Hay una obra en la que un personaje, por ejemplo, se va mudando de barrio, ¿sí? Entonces primero está no recuerdo ahora, pero como si te dijera que de Caballito tiene que pasar a Parque Patricios. Entonces me decían, uno es un barrio muy caro y el otro es un barrio muy barato. No usen la primera opción. Decime la segunda de tu ciudad. Y ahora decime la tercera. Es esa. Es decir, cuando uno traduce, ellos creen que lo que tienen que hacer es volver a informar la obra. Y para eso tienen que saber exactamente qué quisiste decir al poner Parque Patricios. Y es muy difícil explicar qué quise decir. Quise señalar clase, pero en comparación al otro departamento que tenían antes, que era mejor, no clase de manera absoluta. Todas estas negociaciones nosotros las podemos realizar porque yo voy directamente a un diccionario y puedo entender claramente qué es Chelsea en inglés, qué barrio es y con cuál lo tengo que comparar. Pero ¿qué hacen ellos con los barrios de un país que desconocen? Esto para dar un ejemplo claro. Luego ocurre en todas las instancias. El error, cuando alguien no se expresa exactamente como debería expresarse, sino que lo hace de mala manera, ¿qué idiomas te corrigen eso y cuáles conviven con eso? Yo he encontrado, por ejemplo, que traducir al italiano es fantástico. En italiano pueden hacer casi todo lo mismo que yo hago. Tienen además miles de dialectos, por lo tanto, cuando no pueden decir algo como deberían decirlo, utilizan un dialecto vecino que no es el que usan, pero que entienden. Bueno, nuestro castellano está lleno de ese tipo de intromisiones del lenguaje, ¿no? Bueno, nosotros estábamos ensayando en ese momento la pieza, nació como parte de un taller de formación de actores que se llama L'École des Maîtres, en Udine, en Italia, con actores de 4 países, belgas, franceses, portugueses e italianos, y efectivamente durante los ensayos ocurrió esto, la noticia de que esta señora en Zaragoza, en Borja, en un pueblito, había querido restaurar, salvar una pintura que se estaba perdiendo en la iglesia de su pueblo y la destrozó. Bueno, hizo esto que hizo y se armó un escándalo mediático porque la pieza ya no se parece mucho a lo que era. La anécdota me parecía que contenía un montón de teatralidad, una persona que como un acto de amor, pero al mismo tiempo conservador, no revolucionario, genera un acontecimiento digno de atención en el espacio de la novedad provisoria que genera la red social, en relación al destino del arte, ¿no? ¿Cuál de los cuadros tiene más valor? ¿El original o el restaurado por esta mujer? Que ahora hay colas, filas de turistas que llegan a este pueblo solamente para ver el escracho en un lienzo que no tenía ningún valor antes, ¿no? Esta duda acerca del valor de la pintura, de cuándo es más conmovedora la pintura, sin ninguna duda más ahora que antes. No hay duda respecto de eso como valor
intrínseco a lo artístico. Entonces la anécdota me parecía que estaba preñada de posibilidades teatrales y allí decidimos escribir sobre eso. Durante la charla comentaste que te habían propuesto hacer algo sobre los actos de terrorismo. Bueno, lo que pasa es que la obra finalmente se va a estrenar. Esto fue un work in progress, un trabajo en proceso que llevó sus años. Yo lo empecé en el año 2012 y recién este año, en octubre del 2017, lo estrenaré en la Comédie de Caen, en Normandía. Y claro, han pasado 5 años en los que a Europa les pasaron muchas cosas. 2 de esas cosas importantes son, bueno, sí, el terrorismo como algo cotidiano en la lectura de Europa, los atentados de Bruselas, de París, que naturalmente han afectado mucho a las personas concretas y reales que están haciendo el espectáculo. Son temas importantes y naturalmente el otro tema es el Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. No es que me hayan pedido, nos parece que si esto hubiera ocurrido durante el periodo de ensayos también lo habríamos incorporado de alguna manera. Y como ocurrió más tarde, ahora nos vemos en la obligación de rever el material y tratar de ver qué hacemos con esto. Si lo dejamos en el territorio de la noticia vieja, es decir, si estrenamos una obra escrita hace 5 años, o si tenemos la posibilidad de ayornarla. Y ayornarla es complicado, ¿no? Sin meterse en competencia con lo que tienen para decir sobre el tema los diarios, la televisión o la radio. Así que en esa duda estamos. ¿Qué hacemos con este tema? Mencionaste en una charla a Eduardo del Estal, pintor y filósofo, que dice que el pensamiento se ordena a través de un patrón de realidad que es el ojo. Y resumiendo un poco la idea, decías en esa charla que dice del Estal que el hombre quiere significarlo todo, explicarlo todo, pero cuando ya no quede sentido, cuando ya no quede nada, será el fin del mundo o el fin del pensamiento, que es lo mismo. ¿Podés ampliar un poquito eso? Es difícil en poco tiempo, pero sí, es un pensamiento que acompaña gran parte de mi producción y es la dicotomía poética que se da en oponer significado a sentido. Muchas veces decimos, eso no tiene ningún sentido, cuando en realidad lo que deberíamos decir es, eso no tiene significado. Del Estal supone que el sentido y el significado funcionan como la figura y el fondo, y él llama a la figura significado, y dice, las figuras que son significados se recortan porque hay un fondo ininteligible, una pantalla en blanco, como la pantalla del cine, donde esos significados se proyectan. Entonces lo que dice es que padecemos un exceso de significación en nuestro deseo de explicarlo todo, de conocerlo todo. El hombre ha dejado cada vez menos lugares en blanco en esa pantalla, que es la única que garantiza el ejercicio del pensamiento. Cuando toda esa pantalla esté ocupada por significados, dice él, será el fin del mundo. No habrá posibilidad de pensarlo porque no habrá otredad. Es una trampa poética que luego él traslada y dice, el pensamiento funciona porque motoriza siempre opuestos en una dialéctica sin síntesis, que no pudiendo llegar a ninguna conclusión, a ninguna síntesis de opuestos, simplemente se alterna en el orden de estos opuestos. A mí me gusta mucho esta idea y en mis obras siempre hay una idea de ida y vuelta entre la figura y el fondo, entre lo que se entiende y lo que no se entiende, lo que yo llamo significado y sentido, y me gusta sobre todo porque finalmente he podido cumplir con ese ideal del artista que es la ampliación del territorio del sentido, esa tela en blanco detrás de los significados que nos permite percibir las cosas. ¿Tenés una respuesta para esta pregunta? ¿Qué es el arte? No tengo una respuesta, pero curiosamente la pregunta es ¿por qué con todos estos peros que le ponemos permanentemente los artistas seguimos eligiendo vivir en el campo del arte, ¿no? Los artistas me gustan, los artistas tienen preocupaciones que me parecen mucho más nobles y más trascendentes que las preocupaciones de los economistas o de los maestros de escuela o de otro tipo de destino que uno puede elegir para su vida. Entonces, aún sin saber qué es, me parece que vale la pena pasar por este mundo siguiendo los pasos de los artistas y del arte. A mí no me incluyas París entre tus certificados de función del arte contemporáneo, ¿eh? No. Yo no pretendo incluir a nadie, pero me parece que mi tesis es consistente y que se justifica por su propia lógica como una obra de arte
contemporáneo. O sea, prescindiendo de ciertos supuestos perimidos que bien pueden haber servido para una definición de arte en la modernidad, pero que vale la pena poner en conflicto en esta última modernidad. Sí, yo sé que a nadie le gusta decir posmodernidad, que quiere decir todo y nada. Sobre todo ahora que Cecilia Jiménez acaba de declarar que quiere que se le pague por su obra. ¿Cómo? ¿Cuándo ha dicho tal cosa? Hoy a la mañana dijo que se le pague por su obra por la reproducción indiscriminada de su imagen. O sea, se hicieron remeras, tazas, memes, en este museo de píxeles en el que se ha transformado el mundo. Las comillas son mías y es la expresión que uso en la página 232, adelantándome a este increíble acontecimiento por el cual Cecilia Jiménez reclama autoridad y autoría sobre el Ecce Homo. Y adelantándome también a la maniobra especulativa de la agencia de publicidad Mil Vueltas, que la contrató como directora creativa. O sea, poniendo en sus manos una paleta con colores oxidados y abriéndole una cuenta en Twitter para demostrar que no importa lo que hagas. O sea, si está en la frontera entre lo artístico y el error, el mercado siempre va a encontrar la manera de transformarlo en dinero. O sea, ¿le pueden explicar a mi papá por qué me desaprobaron? No creo que esté entre nuestras funciones hacer tal cosa. Perdón, pero es directora creativa de una agencia de publicidad. Esta señora está ganando ¿cuánto? En el orden de los 8.000 pesos. ¿Qué jubilación? ¿Vacaciones? ¿Vos cuánto ganas? No importa eso. Ahora lo que a ver, ¿cómo puedo yo dirigirme a su padre y discutir con él cuestiones como el museo invisible o la literalidad de lo no dicho? ¿A qué se dedica su padre? No sé. Mi papá es una persona normal. En un restaurante portugués. ¿Y qué? No, lo felicito, lo felicito. Qué rico. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Auspiciantes, y volvemos con una extensa agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Rubén de la Colina. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Grupo OSDE. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Previnca Salud, llevando salud a tu casa.
Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo son las obras que están en el Museo Castañino, un museo moderno, 1937-1945, arquitectura, coleccionismo y gestión en el Museo Castañino. Muestra imprescindible, puede verse de miércoles a lunes de 14 a 20. Y si sin velos, trabajos de Lázaro Diakovich en On Gallery, Cultural de Abajo, Entre Ríos 579. Mi puerto, mi ciudad, mi bandera, organizada por Marisa Chazarreta, puede verse hasta hoy en el ENAPRO, Avenida Belgrano 341, obras de Andreossi, Castaño, Gimpel, Piccione, Contiza y Over Madrid, entre otros artistas. Inés Ticera presenta una muestra antológica en A de Ceballos 1438, clausura el 31 de julio. Una ventana al pasado, obras de Jaime Ripa en la Casa de la Educación Médica, Paraguay 556. Mínimo teatral, propuesta que se exhibe en el Macro, curada por Fernanda Pinta, Irina Karbaski y el equipo del Macro. Clausura hoy la muestra de fotografías de reporteros gráficos rosarinos en el ECU, San Martín 750. Necesito que dibujes mis rodillas otra vez. Dibujos de Clara Esborrás en Diego Obligado, Güemes 2255. Puede visitarse de lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 10 a 13. Fuera de casa, un brevario de la colección Clelia Ghioldi en el Museo Esteves, San Lorenzo 753, muestra curada por Adriana Armando. Memoria de un Tano, fotografías de Matías Girolami en el Centre Català, Entre Ríos 761. Y también en el Centre Català, Amorfía, dibujos de Ludmila Almó-Valén. Son trabajos realizados en grafito y lápices de color. Pinturas de Bernabé Sedita, artista cordobés, pueden verse en el espacio multicultural del Grupo San Cristóbal, Italia 646, de lunes a viernes de 9 a 16:30, clausura el 9 de agosto. El invierno más largo, nombre de la muestra de Laura Ripa, Sabina Florio, Cintia Blaconá y Jimena Rodríguez en el ECU, San Martín 750. El mayor de mis afectos, muestra homenaje a Fontana Rosa en el Galpón 13, Franca Joven del Río. Grabadores rosarinos en la Casa del Artista Plástico, Avenida Belgrano y Sargento Cabral, obras de Salinas, Batelini, Berestán, entre muchos otros artistas, clausura el 31 de julio. Nos quedamos, para variar, cortos de tiempo. Quedó material para otro programa. Pido disculpas. Chau, gracias por estar ahí. Recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor.